Isaías capítulo 39. Amén. Gloria al Señor. Este mensaje que voy a predicar hoy en día, ya lo había predicado hace aproximadamente como 9 años, aquí cuando comenzó mi primer mensaje, cuando me tocó predicar por primera vez aquí en la iglesia, es este. Y fui movido de parte de Dios porque en el retiro el Señor me dio unas palabras para algunos de mis hermanos. Y después, al concluir el retiro, el pastor terminó con una frase que más adelante se las voy a decir. Ahí en el libro de Isaías capítulo 39 versículo 1 en adelante dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierras muy lejanas han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Dile al que está a tu lado: ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Le voy a pedir que cierre sus ojos y levante sus manos, abra su corazón. Aleluya. Y pídale al Señor que en esta noche nos hable conforme sea su voluntad, conforme lo que nosotros necesitamos escuchar y no lo que queremos escuchar. Amado Rey, tu palabra ha sido leída. Rey de la gloria, hemos abierto tu palabra, la hemos leído, pero ahora abrimos nuestro corazón, Rey de la gloria. Señor, te pedimos que unjas nuestros oídos, Señor, Rey de la gloria, porque hay pueblos, Señor, que teniendo oídos son sordos, Rey de la gloria, y han ensordecido, Señor, para no escuchar tu palabra. Tu palabra me dice que teniendo ojos no quieren ver tu gloria. Pero en esta tarde, Señor, en esta tarde noche, nosotros abrimos nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que abra nuestros ojos espirituales, Señor, y nuestro oído, Señor, se afine para poder, Señor, entender y comprender tu palabra como tú quieres que nosotros la entendamos en esta noche. De antemano, Rey de la gloria, atamos todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad que se quiera mover en los aires, Rey de la gloria, que quiera turbar y perturbar tu palabra. En esta noche la declaramos, Señor, fluyendo, Rey de gloria, en este lugar como río impetuoso, amado Rey, arrastrando y llevando todo lo muerto, todo seco, Rey de la gloria, en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que traigas aguas nuevas, Señor. Te ruego que tu río fluya en este lugar, Rey de gloria, y que se aclarezca, Señor, o que se aclaren nuestros pensamientos, y que todo aquel que está claudicando entre dos pensamientos, Rey de gloria, en este día afirma sus pies sobre la roca que eres tú, Cristo Jesús. En tu nombre, Señor, ahora damos honra y gloria. En tu nombre, Señor, declaramos victoria, Rey de la gloria. En tu nombre, Señor, declaramos, Rey de gloria, avivamiento, Señor, en nuestra vida y también en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ocupen sus lugares. Aleluya. Otra de las cosas que me confirmó este mensaje fue que el día de ayer, viendo un video, nos dimos cuenta que el primer día de este mes, y esto es para todos aquellos que
no se han afirmado en el camino de Dios o que han estado de alguna manera claudicando entre dos pensamientos. El día 1 de este mes inauguraron un túnel del país de Suecia, o más bien en el país de Suecia. Es el túnel más grande que hay en el mundo, o más largo. Atraviesa varios países: Suecia, Italia, Hungría y muchos, Francia. Atraviesa todos esos países. Y me llamó poderosamente la atención la ceremonia o el ritual que hicieron para inaugurarlo. Y allí prácticamente hicieron un rito donde incluso llevaban un cordero para sacrificarlo, una sacerdotisa satánica. Había un tipo haciendo el papel de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero algo que me llamó poderosamente la atención es de que en esa escenografía que estaban llevando a cabo, había una persona que estaba personificando a la novia del Cordero, que es la iglesia, y que esa novia comenzaba a abrazarse con ese tipo que estaba personificando. Y después, leyendo los comentarios, mi hija me dice que una revista que tiene mucha incidencia en el mundo entero, se me va ahorita el nombre, esa revista declara o comenta acerca de este acontecimiento, que es simplemente el reflejo, que ese acto que se hizo ahí es simplemente el reflejo de la preferencia de la sociedad hoy en día. Ese es el reflejo, donde la misma iglesia lavada con la sangre de Cristo cada día se ha ido torciendo y se ha ido inclinando más a lo pagano que a lo santo. Pero alabo al Señor porque habemos un remanente que todavía guardamos la palabra del Señor. Dije, habemos un remanente que todavía guardamos la palabra del Señor, o tratamos de guardarla, o nos esforzamos no solamente en guardarla, sino también en vivirla. Amén. Y en esta tarde, noche, quiero predicar de un personaje llamado Ezequías y de sus vivencias. Y dice: en la vida se nos presentan oportunidades en donde podemos tomar decisiones que a la postre bendecirán o maldecirán a nuestras futuras generaciones. En una ocasión escuché que los que estudian o los estudiadores de la conducta humana han llegado a la conclusión de que las decisiones de cada individuo afectan positivamente o negativamente en un radio de 1000 personas. Cada una de las decisiones que usted y yo tomamos afectan o benefician a 1000 personas a nuestro alrededor, en lo secular, sin contar en lo espiritual. En esta ocasión tomaré por ejemplo la vida de un buen rey de Israel llamado Ezequías, quien en casi toda su trayectoria como rey sirvió al Señor, pero desafortunadamente ya en el ocaso de su vida se equivocó, y esa equivocación trajo grandes estragos en sus generaciones posteriores, y todo lo bueno que hizo quedó manchado por esa falta. Ahora usted dirá: ¿quién es Ezequías? Fue el 16º rey, hijo de Acaz, quien vivió en desobediencia para con Dios. Pero Ezequías decidió buscar y caminar en pos de Dios, y en la historia es uno de los pocos reyes de Israel que hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Su nombre significa Jehová fortalece. Comenzó su reinado limpiando el templo, reorganizando los servicios, quitó los lugares altos, derribó las imágenes, o sea, hace que exterminó la idolatría, por así decirlo, e hizo pedazos la serpiente que Moisés había hecho en el desierto, porque se había convertido en un objeto de culto. Ya le rendían adoración a esa imagen, y hasta la fecha en Israel se le reconoce como un innovador que revolucionó la estructura del país.
Y al igual que Ezequías, nosotros cuando venimos al camino del Señor, su palabra nos dice en el capítulo 2 de segunda de Pedro, dice el Señor que Él nos hizo reyes y ¿qué más? Y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Él. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Amén. Para declarar lo bueno que Él ha sido. Y es la razón por la cual nosotros nos reunimos 3 veces por semana en este lugar, una vez por semana por las casas, para declarar y anunciar las virtudes. ¿Cuál es una virtud de nuestro Dios? Su amor. Y por eso le alabamos. Su misericordia. Por eso le cantamos al Rey de Reyes. Amén. Y es por eso que en una ocasión un hombre dijo: depende del concepto que cada una de las personas tenga de Dios, así es su alabanza. Amén. Gloria a Dios. Así es su alabanza. Y por eso usted a veces se queda con las manos en la bolsa, porque ese es el concepto que tiene de Dios. El mover de Dios está en este altar. ¡Aleluya! Y usted se queda en la banca. Porque la Biblia me dice que había un pozo y que había alrededor de él muchos enfermos. Y que de tiempo en tiempo venía un ángel y ¿qué hacía? Agitaba las aguas. Y el que se aventaba primero, ese era sano. Pero había un hombre, Jimmy, que decía: es que no tengo quien me lleve. Y ese hombre estaba enfermo. Y así vemos muchos en la iglesia, que se está moviendo la presencia de Dios en este lugar. Y traemos necesidades de cualquier índole. Póngale lo que usted quiera. Tenemos necesidades espirituales. Nuestro espíritu está enfermo, nuestra alma está enferma, nuestro cuerpo está enfermo, y todavía estamos haciéndolo de caprichoso, todavía nos estamos haciendo los difíciles, siendo que el mover de Dios está en este lugar y que Él quiere bendecirnos, que Él quiere sanarnos, que Él quiere libertarnos, y que su palabra me dice que Él se complace en bendecirnos a nosotros. Así como Ezequías, muchos de nosotros comenzamos en nuestro caminar. Dice que comenzó su reinado limpiando el templo. Y muchos de nosotros hemos comenzado a caminar con el Señor limpiando este templo. Porque su palabra me dice que Él no habita en templo hecho de mano de hombres. Amén. Él quiere habitar en nuestro corazón. ¿Y por qué la iglesia cada día se va alejando más de Dios? ¿Por qué la iglesia cada día se está enfriando más? ¿Por qué el mundo está entrando más cada día a la iglesia? Y no me refiero a la gente, me refiero a las costumbres. Es porque gran cantidad de la iglesia, cuando comenzamos a caminar con el Señor, comenzamos a ejercer el llamamiento de Dios en nuestra vida, no limpiamos este templo. Todavía hay heridas en nuestro corazón, heridas viejas, todavía hay ligaduras, todavía hay cadenas que nos atan al pasado, todavía hay yugos que nos atan a personas o acontecimientos, y por no acercarnos a la fuente de misericordia, esos yugos no han sido quebrados y no han sido podridos, porque su palabra me dice que por causa de la unción de Dios, la unción es la presencia de Dios, se pudrirán los yugos. Y si usted todavía está batallando con cosas en su mente y en su corazón, es porque usted no ha limpiado este templo. Es porque usted no le ha dicho al Señor, como le dijo el rey David: Señor, escudriña mi corazón. ¿Y sabe qué es escudriñar? Buscar entre lo más recóndito, en tu infancia, aún desde que estabas en el vientre de tu madre. Porque hay gente que sintió el rechazo de su familia estando aún en el vientre de su madre. Habemos gente, o hay gente, más bien, que no fue deseada.
Y eso marcó su vida. Y eso hasta el día de hoy le está afectando en su vida. Y está en la iglesia y levanta sus manos y camina por las calles con una Biblia debajo del brazo, pero no ha decidido limpiar ese templo. Y luego dice que Ezequías reorganizó los servicios. Puso a cada uno conforme y según fuese el orden. Al músico lo puso a tocar, porque en ese tiempo en el pueblo de Israel el papá de este hombre fue un hombre perverso, no siguió la voluntad de Dios. Al músico lo puso a tocar porque los músicos andaban queriendo ser ujieres y los ujieres querían ser músicos. Los ministros queríamos andar ahí o querían andar limpiando los baños, y los que limpiaban los baños andaban ungiendo y no siendo la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo que limpiar los baños sea malo, todo lo contrario. Pero este hombre reorganizó el servicio. Este hombre agarró a los sacerdotes, dice la Biblia, que tuvo una reunión con todos ellos y que les dijo: vamos a hacer de esta manera, vamos a limpiar el pueblo, vamos a consagrar al pueblo, nos vamos a consagrar nosotros, nos vamos a limpiar nosotros, para que de esa manera el pueblo se consagre y se limpie. Amén. Vamos a alabar a Dios con júbilo, vamos a alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque él leía en las escrituras cómo el rey David alababa a Dios. Vamos a servir a Dios, como dice en el libro de Deuteronomio, que el Señor les amonestó a través de Moisés y les dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la Biblia, y cuando en el libro de Deuteronomio capítulo 6 más específico, le dice al Israel, les hace saber que solamente hay un Dios, y que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que es el alfa y el omega, y que solamente a él tendríamos que amarlo con toda nuestra mente, es con todos nuestros pensamientos, porque aquí en este lugar hay gente que está sentado pero está pensando qué va a ser el día de mañana, está pensando que hoy se va a terminar temprano el culto y que todavía van a tener tiempo de ir a alcanzar a ver el final de la novela. Hay gente que está pensando, sentado en una silla en un templo, terminando el culto, ¿cuál voy a ir a rentar para desvelarme viéndolo esta noche, que al cabo el día de mañana no voy a trabajar? Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Aleluya. Pero es que hoy no voy a alabar a Dios porque estoy cansado, tuve un día muy pesado en el trabajo. Ya le ofreciste tus fuerzas al trabajo, ya le ofreciste tus fuerzas a tu patrón para quedar bien con el patrón, y eso está bien. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, dice la palabra del Señor que Él da fuerzas al cansado. Entonces yo no creo que alguien, por mucho que haya trabajado, pueda quedarse en su silla, pueda quedarse calmado, pueda quedarse quieto, siento que la gloria de Dios se está moviendo en este lugar. Por muy cansado que estés, por muy agotado que haya sido este día, su palabra no miente, y Él dice que Él da fuerzas al cansado. Dice que quitó los lugares altos, esos sitios donde ofrecían sacrificio a los ídolos, donde se reunía el pueblo de Israel, siendo que había un lugar donde Dios había seleccionado para alabar a Dios. Estos hombres tenían los lugares altos, y viene a mi memoria el capítulo 8 del libro de Ezequiel, que dice la palabra del Señor. Voy a parafrasearla, no me viene ahorita muy bien a la mente, pero dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel iba y alababa a Dios en el santuario, pero en sus casas, en sus tiendas,
tenían sus imágenes y las tenían talladas en cuero de animales y las podían doblar y guardarlas. Y hace mención de que así hay mucho pueblo de Dios, Chuy, que venimos al altar del Señor, venimos a alabar a Dios, pero allá en nuestras tiendas todavía seguimos haciendo altares. Le hacemos altar al odio, le hacemos altar al resentimiento, le hacemos altar al pecado. Dije, le hacemos altar al pecado. Y usted dirá, yo no, hermano, claro que sí. Porque el hecho de no alabar a Dios, usted ya está haciendo un altar al egocentrismo, le está haciendo un altar a la altivez. Porque en este lugar solamente hay un rey. En este lugar solamente hay un rey, y su nombre es Jesucristo, y Él es digno de toda la alabanza, y Él es digno de toda la adoración, y Él es digno de toda la pleitesía. Él es digno, dije iglesia, nuestro Dios es digno. Derribó las imágenes e hizo pedazos la serpiente que Moisés había hecho, porque se había convertido en objeto de culto. Y nosotros, y no me voy a referir a otra iglesia, aquí localmente nosotros muchas de las veces idolatramos sucesos. Por ejemplo, hermano Yashua, hay gente que se conformó con lo que sucedió en el retiro. Y hay gente que espera pura y exclusivamente el retiro para gozarse. Solamente en el retiro brincan, solamente en el retiro saltan. Y decía nuestro hermano Jaime, había un pueblo que decía que perdían las batallas con el pueblo de Israel porque ellos creían que el Dios de Israel era Dios de montañas. Pues sí, porque nuestro Dios solamente se mueve en lo alto. Aleluya. Pero dice, vamos a llevarlos al valle. Pero se dieron cuenta que mi Dios también se mueve en el valle. Yo no sé si tú estás como ese pueblo pagano que solamente cree que en las montañas se mueve la gloria de Dios. La gloria de Dios también se mueve aquí en los valles. Dije, la gloria de Dios también se mueve aquí en los valles. Y aunque vayas pasando por valle de sombra de muerte, el capítulo 91 del libro de los Salmos me dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y te voy a decir, iglesia, si tú crees que Dios se ha olvidado de ti, las puertas están abiertas. Pero mi Dios no miente. Dije, mi Dios no miente. Gloria a Dios. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 3 al 5, dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaban. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo, porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y todo muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David e hizo también muchas espadas y escudos. Y por eso este hombre, hasta el día de hoy en el país de Israel y el pueblo de Israel, lo tiene como un hombre innovador. Fue el que llevó el agua potable a Israel. Tenían que salir al río, agarrar el agua para llevar a las casas. Yo no sé a quién le tocó en su país ir a agarrar el agua al río y llevarla a la casa. Bueno, este hombre, viendo la necesidad de que el enemigo estaba fuera de la ciudad, reunió a todos los principales y le dijo, no vamos a exponer al pueblo, vamos a hacer algo. Y agarró a la gente y comenzaron a desviar el agua y comenzaron a llevarla dentro de la ciudad. Entonces ya las hermanas
ya no tendría que ir hasta el río para lavar la ropa. El agua les llegaba hasta sus casas. Y posiblemente para usted no tenga mucha relevancia toda la información de este hombre, pero es un punto de partida para darnos cuenta que aún aquellos que hicieron grandes cosas no quedaron exentos del error. Y vamos a tratar de explicar lo que sucedió con Ezequías y lo que representa lo ocurrido. Y en el versículo 1 del capítulo 39 del libro de Isaías dice que en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. En ese tiempo Ezequías se acababa de recuperar de un estado donde iba a morir. Este hombre iba a morir. Pero cuando el profeta va y le dice a Ezequías: arregla tu casa, más bien le dijo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hoy en ese día el Señor nos dice a muchos de nosotros que tenemos que ordenar nuestra casa. Porque yo no sé si alguno de nosotros o muchos de nosotros podemos decir las mismas palabras que dijo Ezequías. Y no estoy hablando de una muerte física, sino que estoy hablando de una muerte espiritual. El Señor sabe el futuro. Dije, nuestro Dios sabe el futuro. Y le dijo a Ezequías: ordena tu casa. Y no se refería a que tenía un cochinero en su casa, que la licuadora estaba en la sala, que el control de la televisión estaba adentro del microwave. No. Porque cuando la Biblia habla de casa, dijo Josué al pueblo de Israel: escogeos a quién sirváis. A los dioses de este mundo cuyas sendas son sin rumbo, porque yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. No se refería a la tienda donde él habitaba, se refería a su esposa y a sus hijos. Y Ezequías, su casa estaba desordenada. La Biblia me dice que los hijos de Ezequías andaban mal. Y el Señor le estaba diciendo a Ezequías: Ezequías, ordena tu casa, compón a tu esposa, compón a tus hijos, porque tú vas a partir y tienes que dejarlos bien establecidos, tienes que dejarlos bien formados, tienes que dejarlos con mi doctrina en su corazón, con mi palabra en su corazón. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Ezequías: arregla tu casa. Cuando llega el profeta le dice la noticia que no iba a vivir, que iba a morir. Este hombre se voltea a la pared y dice que comenzó a clamar al Señor. Y déjeme decirle que clamar no es como nosotros lo hacemos aquí en el altar, que parece que estamos haciendo ya. Yo me imagino a Ezequías que clamó a voz en cuello. Clamó a voz en cuello. Y no reprochándole a Dios. Simplemente le comenzó a recordar cómo comenzó su caminar con él. Y le dijo: Señor, yo limpié el templo, perdoné a los que me habían ofendido, decidí olvidar mi vida pasada, le di la espalda al pecado, le di la espalda al mundo. Y aunque mis padres fueron faltos delante de ti, yo decidí ir en pos de ti.
Yo me imagino a este hombre que comenzó a decirle una vez más: Señor, acuérdate. Quebré todas las imágenes de Acera, todas las imágenes de Baal. Comencé a derribar los lugares altos donde este pueblo te ofendía, donde mis familiares te ofendían, donde la casa de mi padre se prostituyó adorando ídolos. Y este hombre comienza a recordarle al Señor todo lo que había hecho. Y yo no sé si alguno de nosotros podemos decirle hoy en este día: Señor, acuérdate, yo ya perdoné a todos los que me han ofendido. Como lo dice tu palabra, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, y sigue este hombre y continúa, y dice la palabra del Señor que el profeta todavía no salía de la casa de Ezequías cuando el Señor lo intercepta y le dice: regrésate y dile a Ezequías que va a vivir 15 años más. Déjeme decirle que hay hombres que han cambiado la opinión de Dios, o que han cambiado las decisiones de Dios, y Ezequías fue uno de ellos. Moisés fue otro de ellos. Pero porque anduvieron con un corazón íntegro delante de Dios, porque anduvieron conforme a sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos. Pero Ezequías cometió un error más adelante, y eso manchó toda su trayectoria. Y por eso el rey de Babilonia, al saber que Ezequías había caído enfermo, y voy a tratar de aplicar la enfermedad de Ezequías en nuestros tiempos. La enfermedad de Ezequías era una enfermedad física, pero hay veces que nosotros como pueblo de Dios a veces llegamos y nos cae la enfermedad espiritual. Y allí es donde el enemigo se da cuenta, Chuy, y comienza a mandarte cartas. Comienza a decirte y comienza a recordarte lo que ha sucedido en tu caminar con el Señor. Fíjate que te hicieron esto. Acuérdate que te sucedió esto. Y cuando una persona está enferma espiritual, está herida espiritualmente, es muy fácil que escuche la voz del enemigo. Es más, no oye la voz de Dios, no escucha la voz de Dios. La gente enferma espiritual, la única voz que escucha es la voz del diablo. Porque cuando hay alguien enfermo espiritual, lo primero que le da es que no le dan ganas de venir a la iglesia. Y si viene, se queda así como el que está a tu lado, voltealo a ver. Sí, serios, pensativos, como si Dios no estuviera en este lugar, como si nada más hubiesen llegado a este lugar para cumplir, y que su líder de célula lo apunte en el reporte y diga que sí llegó al culto. Pero cuando sabemos quién está en este lugar, y que cuando sabemos quién está en este lugar, y que en este lugar dice su palabra que Él envía bendición y vida eterna, no podemos quedarnos tranquilos, no podemos quedarnos callados, no podemos estar con otro pensamiento más que el estar escuchando la palabra de Dios, glorificando a Dios, exaltando su nombre. Amén. Se da cuenta el rey de Babilonia
que había estado convaleciente. Porque el enemigo, te voy a decir que el enemigo no llega exactamente en el tiempo que estás herido, llega cuando crees que estás sano. Cuando la herida sanó de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Ahí llega. Y dice en el versículo 1, dice que envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y una de las cosas que alivia el corazón del hombre cuando está enfermo y en el hospital es cuando alguien lo visita. Y no se diga cuando le llevan flores, cuando le llevan un café, Chuy, cuando le llevan, no sé, una torta o algo de comer de afuera, porque la comida del hospital es un poquito delicada, no es muy buena, no es muy sabrosa, y como que le vuelve el aliento al hombre o a la persona que está en el hospital y comienza a recobrar ánimos. Y Ezequías agarró y dijo: wow, a este hombre sí le intereso yo. A este hombre sí es mi amigo. Y Babilonia en la actualidad simboliza todo lo pagano que hay en el mundo. Babilonia era el enemigo acérrimo del pueblo de Israel. ¿Y a cuántos de nosotros ha llegado el príncipe o el rey de este mundo? De tiempo en tiempo, cuando hemos sufrido heridas, y nos ha hecho invitaciones, usando gente, usando a compañeros de trabajo, usando al mismo patrón, es más, usando a mismos no hermanos, gente que viene aquí a la iglesia. Mira que vámonos aquí, vámonos allá. Sí, ahí nadie te comprende, ahí a nadie le importas. Aleluya. Bendito Dios. Y luego dice en el versículo 2, dice: y se regocijó con ellos Ezequías. ¿Sabe qué es regocijar? Hizo party. Se alegró tanto, que trajo la banda, el mariachi, la marimba, hicieron un pachangón, hicieron un fiestón. Hubo vino, hubo mujeres, hubo de todo en esa fiesta, porque cuando alguien se deleita y se regocija con alguien, hace hasta lo imposible por complacerlo. Y el enemigo de nuestras almas lo único que va a traer es muerte a nuestra vida. El enemigo de nuestras almas lo único que puede ofrecernos es pecado. Y dice la palabra: se regocijó con ellos Ezequías. Yo no entiendo cómo alguien que ha conocido la misericordia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios, y se ha deleitado en su presencia, todavía se deleita todavía en los placeres de este mundo y con lo que este mundo le ofrece. En mi mente todavía no he alcanzado a concebir cómo es que gente todavía se deleita viendo pornografía, estando en la iglesia, caminando en el camino del Señor. Cómo hay gente que todavía se deleita haciendo todo tipo de pecado, desde adulterio, fornicación, aún hechicería practican dentro de las iglesias. Y usted dirá: hechicería, hermano. Sí, porque la rebeldía es, dice la palabra del Señor, que es como si fuese hechicería o es hechicería. Cuando usted se rebela en contra de la palabra de Dios, mire, cuando usted se rebela contra una mujer ahí en la entrada, en el estacionamiento, aquí en el templo, usted está haciendo hechicería. Cuando usted se rebela contra su líder de célula,
Cuando usted se rebela contra un diácono de la iglesia, cuando usted se rebela contra un ministro de la iglesia, cuando usted se rebela contra su pastor, cuando usted se rebela contra su esposo, cuando usted se rebela contra su padre o su madre, usted está cayendo en el nivel y en el estado de un brujo. Y la Biblia a mí me dice en el libro de Apocalipsis que ese tipo de gente no va a entrar en el reino de los cielos. Amén. Sino que va a ser lanzada al lago de fuego. Entonces, Ezequías hace pari con estos hombres y más adelante dice, y les mostró la casa de sus tesoros. Ya estando entre copas y copas y bien mareado y bien nublado de la mente, porque eso es lo que hace el enemigo, te comienza a endulzar la mente y el corazón y te comienza a decir, wow, qué tremendo estás tú. En esa iglesia no te merecen. En esa iglesia, y empieza a lavarte el coco y empieza a hacerte, como dicen los pochos, un coco wash. Y te empieza a subir en la nube. Ya que te empieza a enaltecer y te empieza a mostrar, y te empieza a nublar la mente y el corazón, entonces es cuando tú comienzas a hablar, sí es cierto. Y dice que comenzó, lo primero que hizo, le mostró la casa de sus tesoros, y me di a la tarea de investigar qué significaba, y en el diccionario Strong, en el número 5238 de la palabra Nekob, que significa, de los tesoros, significa valores. Y hay una cierta cantidad de valores sociales o humanos, que se pudiera decir así, que hoy en día dentro de la iglesia, aún en la sociedad se han perdido, pero aún dentro de la iglesia se están perdiendo. Y el número uno son los valores personales. Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre los cuales construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas. Y cuando una persona no tiene valores personales, es conflictiva. No puede ver al vecino. No sé si usted conoce a alguien así. Y si no, cuando llega a su casa, córrale al baño y ahí lo va a encontrar enfrente de usted. Están los valores familiares, que se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o mal. Se derivan de las carencias fundamentales de los padres con las cuales educan a sus hijos. Son principios y orientaciones básicas de nuestro comportamiento inicial en sociedad. Es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, usted tiene que respetar a los mayores. Yo no sé, pero ahí donde yo soy, a mí todavía me tocó en el tiempo donde a cada gente mayor le teníamos que decir buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y todavía me tocó conocernos ancianos que no nos pegaron porque le corríamos. Pero si usted no le decía buenas noches o buenas tardes con el bastón, tenían todo el derecho de darle. Y yo sé que ahorita los jóvenes de este tiempo dirán, no, yo le llamo al 911. Y por eso hoy en día nuestros niños, nuestros juniors y nuestros jóvenes pasan corriendo y nos pasan llevando, y ni tan siquiera quítese que le voy, nada de eso, ni con permiso, mucho menos de perdóneme o discúlpeme. Por eso hoy en día nuestros hijos se levantan en la mañana, ni tan siquiera buenos días, ¿cómo amaneció?
corren al televisor, agarran el control y comienzan. Porque no hay valores familiares. Porque no les hemos enseñado y queremos que en la iglesia el maestro les enseñe con media hora que tiene con ellos todo lo que nosotros tenemos que enseñarles. Por eso hay padres, y lo tengo que decir, y si usted es uno de ellos, arrepiéntase en el nombre de Jesucristo, y cuando sus hijos vuelvan a la escuela, quítelos de ese programita escolar que se llama LA Best, o hay otro YS. Yo he escuchado, no aquí, porque si no yo le digo al pastor. Yo me tocó escuchar dos mujeres de la otra iglesia donde yo nací, donde preferían que sus hijos se quedaran en la escuela hasta las 6 de la tarde porque no lo soportaban. Y si usted deja a su hijo esa cantidad de horas por estar en su casa o por descansar, quiero que usted sepa que usted le va a dar cuentas a Dios. Dije, quiero que sepa que usted le va a dar cuentas a Dios por ello. Y el Señor se los va a demandar. Y no espere que se lo demande hasta allá, hasta que llegue a su presencia. Aquí en la tierra se lo va a comenzar a demandar el Señor. ¿Sí? Cuando comience a ver que su hijo ya no quiere venir a la iglesia, cuando comience a